Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto, hoy miércoles, y hoy este es su programa de Masterclass de Medical Legal Center. Hoy, como siempre, nos ven de Estados Unidos, México, prácticamente todas las entidades federativas de nuestro país, de Centro y Sudamérica. Si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza de un hospital público y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Ahora que tiene que hacer su programación de educación médica, puede hacerlo sin ningún costo en tiempo de pandemia para ustedes, con mucho gusto. Solamente tiene que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la agendamos sin ningún costo para todos ustedes. Les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y usted puede volver a verlas en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center, entra a nuestro canal de Medical Legal Center, están ordenadas. Todos los lunes están las pláticas de teoría del caso, el martes el podcast, el miércoles el podcast que se llama En Sala de Espera, y el miércoles está Masterclass para todos. Ustedes pueden volver a verlas las veces que ustedes gusten. Les recuerdo que en el Facebook de Medical Legal Center, Diana López, nuestra psicóloga, doctora en temas de neurología, siempre publica una cápsula para todos ustedes para contención del estrés. El próximo lunes tenemos al doctor César Peña con un caso. Él es de Monterrey, cirujano general, y nos hablará de un caso muy relacionado con la importancia del expediente clínico en un caso legal. Le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. También le recuerdo que las preguntas, terminando, se elaboran preguntas, las hagan por el capítulo de preguntas y respuestas, ya que por el lado de chat solamente se ven algunos mensajes, pero solamente leemos las que están en el capítulo de preguntas y respuestas. También les recuerdo y les pido que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud. Cuando les llegue la información, que la vean ustedes en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, o a su vez la tengan en su WhatsApp o la tengan en un correo electrónico. Ayúdenos a compartirlos para que cada día seamos más. Ahora sí, para mí es un gusto poderles presentar a nuestra invitada del día de hoy para esta masterclass. Ella es la doctora Tania Pérez Robles. Ella es médico, posgraduada en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Está certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública. Fue jefa de promoción de la salud, también coordinadora de planeación y desarrollo en el hospital psiquiátrico, en la red estatal de investigación y en proyectos de mejora de calidad en el estado de Oaxaca. Actualmente la directora de difusión e investigación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en Oaxaca, y nos ha invitado, es organizadora de muchos cursos preventivos para la comunidad médica relacionados con cómo evitar eventos de responsabilidad, lo que se hace muy valioso. Me tuvo oportunidad de invitarme a uno en Oaxaca, muy, muy valioso. Y ella nos va a hablar de un gran tema que muchos médicos me han dicho, qué buen tema, que es el consentimiento informado, un requisito indispensable en la vacunación, sobre todo ahora en estos tiempos. Doctora Tania, muchas gracias por aceptar. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Abraham, buenas noches. Muchas gracias por aceptar. Qué bueno. Pues aquí, desde Oaxaca, saludos a todos, un gusto estar con ustedes y un agradecimiento, como dice el licenciado, él nos estuvo acompañando el año pasado por parte de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, se estuvo dando un diplomado de peritaje y responsabilidad profesional muy interesante, ojalá se pueda dar en un futuro y, ¿por qué no?, también tener compañeros de otros estados compartiendo con nosotros conocimiento y obviamente pues los avances que esta materia necesita, ¿no? Así es, doctora Tania, muchísimas gracias. Y bueno, la dejo con el mejor público, que son los Gracias, profesionales de la salud, y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. gracias. Ahí está, ya está compartiendo. Perfecto. Bueno, pues me voy a intentar ir un poquito rápido. Es un tema muy interesante. En lo particular, me apasiona mucho el tema del consentimiento informado porque es un tema que involucra lo legal, pero tenemos que pasar por lo ético y tiene que estar amalgamado para que esté correcto. Partimos de una pregunta. ¿Requiere de consentimiento informado la vacunación? Vamos a ver si lo requiere o no. Tenemos dos premisas en esta plática que quiero que se lleven muy claro y que al desarrollo de la plática la tengan
presente. Uno, el consentimiento informado no es un papel, es todo un proceso de comunicación que se va a dar del profesional de la salud que está ofreciendo algo a su paciente y ese paciente retribuye al profesional de la salud para que se haga una coparticipación en el acto médico. De esto vamos a ver cuáles son sus etapas, sus debilidades, sus fortalezas, características, sus recomendaciones. La segunda premisa es que cualquier procedimiento médico, y llámese procedimiento médico como cualquier procedimiento del área de la salud, llámese en odontología, llámese en enfermería, en nutrición, terapia física, ocupacional, psicología, cualquier procedimiento debe ser autorizado por el paciente. Para esto vamos a ver sus modalidades, sus limitantes y las excepciones. Y bueno, es muy importante que podamos hacer un breve recorrido a la historia. Es importante aprender de la historia para no caer en los mismos errores y poder avanzar. Nosotros tenemos, hay un interesante trabajo de este autor, Sechetto, argentino él, y dentro del desarrollo de su trabajo nos dice que el reconocimiento moral de un derecho a la información, a la decisión médica por parte de los pacientes, ha sido un fenómeno más o menos reciente y que su proceso aún no termina de consolidar, que es lento, es paulatino y que esperemos que llegue a su término. De igual manera, reconocemos que el derecho a la información y al consentimiento no tiene raíces históricas en la práctica médica como tal, sino más bien nace en la ética y en lo jurídico, que nos ha forzado a nosotros como médicos a aceptar este derecho a la información y al consentimiento de nuestros pacientes. Venimos arrastrando en México y en América una tradición occidental de la medicina. Si nos vamos a la época antigua, pues heredamos este paternalismo y verticalismo de la Grecia, donde el médico era considerado como la persona más cercana a una divinidad porque conocía la verdad, porque era el que tenía la sabiduría y la ciencia y la técnica de la mano para atender a su paciente. Y muchos nos quedamos en esa época porque nos seguimos sintiendo realmente la perfección en cuestión de salud. No hubo mucho cambio por ahí en Europa medieval, inclusive renacentista, el médico seguía gozando prácticamente de una impunidad total. Hay un caso muy interesante y les voy a mencionar algunos casos para que ustedes vean que no es algo nuevo. Esta, pues no quiero llamarle todavía conflicto, pero sí esta diferencia de opiniones entre el prestador del servicio de salud, llámese médico, llámese en ese tiempo barbero, llámese en América quizás chamán, ese prestador del servicio de salud y el que lo recibía, su paciente. Hay un caso con el que pudiéramos abrir esta época, que es el de Slater y Baker, donde es un paciente que sufre de una fractura, está en el hospital por semanas, él desesperado le pide a su médico que le quite ya los vendajes, que ella quiere retirarse, pero el médico lo engaña, le dice que no es tiempo todavía de quitárselo y además todavía con ayuda de otro más por ahí del equipo, le provocan de nuevo una fractura, diciendo que era lo ideal y la finalidad de volver a fracturar al paciente era que querían probar un nuevo aparato que ellos estaban creando en cuestión de fracturas. Y ojo, y por eso es importante este caso, porque tiene dos puntos, tanto la atención médica como la investigación. Entonces, el paciente se va a juicio, se comprueba el engaño y se comprueba que no fue lo ideal para el paciente. Sin embargo, vean lo que viene ahí. Dice, ciertamente razonable que se comunicara al paciente sobre el procedimiento a ser sometido. Eso le dicen a los médicos. ¿Pero para qué? Solamente
para que el paciente pudiera tomar coraje y se preparara para sobrellevar la intervención. Pero bueno, es de lo primero que hay en la historia. Más adelante, Estados Unidos fue uno de los países que más avanzó en cuestión de consentimiento informado. Hay un caso ahí documentado donde es una paciente que tiene una luxación y el médico la da de alta, pero la da de alta ocultándole y engañándola nuevamente para que ella aceptara el alta y la paciente se va, sigue con molestias, regresa y demanda a su médico. Aquí se determinó que la falta de información podía considerarse ya negligencia o mala práctica profesional. Y ojo, este es un concepto que inclusive actualmente nos cuesta trabajo. Hay médicos que me preguntan, me dicen, oiga doctora, y en serio, nada más por no haber pedido el consentimiento, ¿ya me pueden clasificar como negligencia? Solamente por no haber informado o no haber pedido la autorización de mi paciente. Sí, hay historia de esto. Entonces, en esta primera etapa, ya de una época moderna, sí se privilegiaba la beneficencia, es decir, no fue punible, aunque se consideró negligencia, porque el médico era el que determinaba el máximo mayor beneficio para el paciente. Y el médico mismo es el que nos decía si el paciente era incapaz o incompetente para decidir por sí mismo. Entonces, este fue muy interesante. También, más adelante, viene otra etapa donde entra otro concepto que también hoy día nos sigue haciendo por ahí ruido, que es el de agresión o coacción. Por ahí, en este caso, es una paciente que ella autorice un estudio exploratorio porque tiene un tumor, pero no autoriza que se lo quiten. Y durante la exploración quirúrgica se lo quita. La paciente tiene complicaciones y obviamente por eso llega a una cuestión legal. Aquí lo interesante es que ya se reconoce al paciente como un individuo donde él posee el control de su propia persona, que es libre y que no debe de ser esta libertad restringida ni interferida. El paciente es dueño de su cuerpo y de lo que él decida con su salud, aun cuando no sea lo mejor para él. Si esta paciente no quería llegar hasta el grado de una cirugía que extirpara el tumor, debió de haber sido respetado. A la par, y muchos criticarán por qué se mezcla la cuestión del consentimiento clínico con el de investigación, pero para la cuestión que hoy nos interesa de la vacunación, tenemos que entrarle a los dos. La historia del consentimiento en materia de investigación tiene antecedentes diferentes a las cuestiones de la atención médica. Quizás los primeros antecedentes que podemos encontrar por ahí, si buscan en 1931, la Alemania de ese tiempo, antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, se consideró que iba en boga. Ellos, dentro de su Ministerio de Sanidad, sacaron una regulación a nuevas terapias médicas y experimentaciones con sujetos humanos. Lo penoso fue que precisamente ellos, entrando a la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, ya no respetaron esta regulación y lo interesante es que ellos ya consideraban al paciente y a su sustituto legal como aquellos que pudieran otorgar su claro consentimiento para ensayos clínicos y experimentos, con las características que esto conllevaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el que pierde la guerra paga. Y obviamente que Alemania fue juzgada por todas las atrocidades que hace en materia de investigación. Aquí el código de Nuremberg, que es básico para poder partir al consentimiento en materia de investigación, en su punto número 1 nos habla del consentimiento voluntario. Habla ya desde un punto de vista jurídico, nos menciona que el paciente debe ser libre, sin fraude, sin engaño, sin coacción, y que debe de disponer de información y comprensión suficiente. Regresamos de nuevo por la línea del tiempo y vemos que en ese tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial y que el mundo también comenzaba a tener
muchos cambios porque ya se había conformado la OMS, porque se empezaba a hablar ya de los derechos humanos. En Estados Unidos se utiliza por primera vez el término de consentimiento informado, que bueno, algunos autores dicen que la traducción no es la correcta, pero bueno, se queda tanto para el español como para el inglés este término de consentimiento informado, y se da en materia de un caso que les invito a que por ahí cuando tengan tiempo ya lo lean, en donde se hace un estudio radiológico y el estudio tiene medio de contraste, ocasiona una parálisis en el paciente y él dice que si le hubieran explicado cuáles eran las posibles consecuencias del estudio, pues él no le hubiera entrado. Entonces, este es un parteagua porque por primera vez se menciona, ¿saben qué? Ustedes deben de obtener un consentimiento informado. El médico debería haber informado al paciente todo lo relacionado con el procedimiento a realizar, las implicaciones futuras, lo que le hubiera permitido al paciente dar su consentimiento personal en el momento que se le propuso la realización del estudio. Hay una serie de estudios, de casos, este es otro interesante, y lo interesante que más o menos fue en el mismo tiempo, aquí ya se habla de la autodeterminación de las personas, donde está por encima del juicio médico, donde los valores propios y los deseos del enfermo tienen que ser respetados y que no se vale que por medio de engaño o coacción modifiquemos lo que el paciente pudiera en un momento dado decidir. Entra aquí en juego, ¿qué le damos más valor? Si el médico razonable o el paciente razonable, que son dos conceptos donde podemos nosotros preguntarnos, bueno, actualmente, y lo seguimos teniendo, el médico es quien más sabe, el que estudió y el que tiene la habilidad para preservar, curar, rehabilitar al paciente. Pero el paciente tiene un conjunto de valores, de ideas, de necesidades, de aspiraciones, las cuales nosotros tenemos que guiar para que puedan llegar a un estado ideal de salud. Entonces, en este tiempo ya de los 60, aumenta la boga del consentimiento informado. Se habla obviamente de que el consentimiento debe ser válido, es decir, que sea tomado para un paciente que tenga la capacidad para otorgarlo, que el consentimiento sea auténtico porque tiene que estar apegado al sistema de valores del individuo. Y ahí para cuando quieran consultar la presentación después, una serie de casos que ustedes pueden revisar y sobre todo les digo, son algunos del siglo pasado, antepasado o de décadas pasadas, pero que traen conceptos que a veces como gremio nos cuesta trabajo aceptar, pero quizás leyendo la historia podamos ir entendiendo por qué se han dado. En la cuestión de la investigación también hay avance. Hablamos de la declaración de Helsinki, de Belmont, de Sioms. El convenio de Oviedo es muy importante porque el consentimiento informado es elevado a un nivel de los derechos humanos y hay muchos países que lo consideran como un derecho humano. Llegamos al punto entonces de que tenemos dos consentimientos en este momento. Aquellos que van enfocados a la investigación clínica y aquellos que van enfocados a la práctica clínica. La investigación clínica es aquella donde hay procedimientos que están en proceso de validación, es decir, todavía no se comprueba su totalidad, pero por conocimientos previos y buscando siempre el bien común, se lleva a un sujeto de investigación a la aplicación de un procedimiento que todavía tiene ciertos cuidados para arrojar nuevo conocimiento. La práctica clínica se diferencia porque debemos aplicar procedimientos previamente validados. Se busca beneficiar al paciente. En ambos no podemos dejar de beneficiar al paciente, pero en la investigación clínica se prioriza el conocimiento y en la práctica la beneficencia de mi paciente. Hay un punto intermedio de estos dos
que es lo llamado tratamiento experimental o de uso compasivo del medicamento. Es decir, lo que nos está pasando actualmente. Hay infinidad de tratamientos que desde el año pasado se han venido aplicando, no estaban comprobados, no sabíamos ni siquiera que existía este virus, entonces no hay antecedentes para la aplicación de este tratamiento para este virus. Pero hay antecedentes que me dicen, este tratamiento se ha aplicado en condiciones similares y considero que se puede aplicar para este caso. La cuestión aquí es que debe haber un protocolo de investigación y que deben haber antecedentes que justifiquen ese protocolo de investigación. Vamos a ver más adelante qué pasa. Tenemos en México nosotros un marco normativo. Este marco normativo, nuestra Carta Magna, es la Constitución y está hasta la punta de la pirámide en importancia legal. A la par, México está armonizado con el derecho internacional y eso quiere decir que la cuestión de derechos humanos, aquellos pactos, tratados y convenciones que México haya asignado, están a la par de nuestra Constitución. Viene abajo la ley, leyes generales, leyes reglamentarias, secundarias, estatales, abajo las normas y podemos ir poniendo más abajo y más abajo de la pirámide algunas cuestiones que nosotros debemos nombrar dentro de esta normativa. Para cuestiones de salud y para la cuestión del tema de hoy, les pongo a los lados. Para la cuestión de la atención médica tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicios de atención médica. A nivel normativo tenemos la norma 004, que es la que nos habla del consentimiento informado. Para la materia de investigación tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y su norma, que es la norma oficial 012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. ¿Qué tan actualizadas están? ¿Qué tan aplicables son al día de hoy? Pudiera ser tema de toda una plática y de muchas cosas más. La norma 004 nada más de entrada es pues ya, las dos son de 2012, ya pasaron más de los 5 años de que no han sido actualizadas como deberían de haber sido, y la norma 004 al día de hoy exige que ya sea modificada porque nos hemos dado cuenta que la atención a distancia se volvió lo de hoy, y cómo vamos nosotros a tener un expediente clínico. Bueno, y la investigación, lo mismo. Las dos tienen que ser tomadas en cuenta. Vamos a entrar en la cuestión de la práctica clínica. ¿Qué es la vacunación? Pues es la introducción de cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Así me lo define la OMS. Ahora, la vacunación como un procedimiento médico tiene algunas características. A la diferencia de otros procedimientos, la vacunación va orientada sobre todo a personas sanas. En edades vulnerables, pueden ser niños o pueden ser personas mayores. Esos son los grupos más grandes que se van buscando en la vacunación. Puede ser optativa, expuesta a factores inmunológicos y farmacológicos, ocasionar la enfermedad que previenen, una exposición a corta duración, pero con una respuesta a largo plazo, y pueden provocar eventos adversos menores y mayores. Esa es la característica de la vacunación. Vamos a ver un caso. De una vez les anticipo. El caso está visto desde la conciliación y arbitraje como el modelo de arbitraje médico en México. No vamos a llegar al fin para saber el nexo causal o no. Solamente quiero que veamos que hay casos que se presentan. Este es un caso y les leo la narración tal cual. Dice, nació mi bebé por cesárea en el Hospital General X. Una enfermera que no se presentó dijo que le aplicó la vacuna contra hepatitis B y no le dio indicaciones a mi esposa de los cuidados. Mi bebé estaba en la incubadora y lo dieron de alta 5 días después. En casa inició con fiebre, tos y granitos con pus. Acudimos con médico particular, quien dijo que no se hacía responsable, que mejor regresáramos al hospital. Internaron de nuevo a mi bebé, donde me dijeron era mejor trasladarlo a México. Lo llevé en mi propio auto. Ahí estuvo 72 días internado. En México le dieron atención especializada, lo tuvieron aislado porque le detectaron osteomielitis en fémur izquierdo. Este es una queja que interpone el padre del menor ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca,
Se revisa, ellos traen una hoja del Instituto Nacional donde trae 3 diagnósticos. Riesgo de daño neurológico secundario osteomielitis de fémur izquierdo, cuadriparesia espástica leve y discapacidad leve rehabilitable. Los padres del menor, dentro de sus pretensiones, dentro del modelo que nosotros manejamos, lo primero es que una explicación amplia. Ellos pedían también que se les cubrieran los gastos que hasta el momento llevaban, más los que en un futuro pudieran salir de las secuelas o de la curación total de su menor y el pago del daño moral. Esta solamente se los pongo porque, bueno, lo primero que se pide es el expediente clínico. Lo que pasa en vacunación y pasa en todo el país es que la vacuna regularmente no se registra en el expediente clínico. Algunos médicos particulares sí lo registran en su expediente, llegó el paciente, mi consultorio de pediatría, le apliqué esto en estas condiciones, pero regularmente en el medio público, nuestros registros clínicos en materia de vacunación es su cartilla nacional de vacunación, más a lo mejor sus registros administrativos, y no se llega a registrar nada en el expediente clínico. Entonces, pueden ver ahí, vean ahí a la derecha, está las vacunas de neumococo, a ver, al lado izquierdo vemos la de tuberculosis, la de hepatitis, pero la que a nosotros nos interesa, que es la de hepatitis B, solamente 10, 05, 17. Es todo el registro que encontramos. No sabemos quién lo puso, no sabemos qué lote fue, no sabemos en qué condiciones estaba el menor, no se sabe absolutamente nada. Y esa es una debilidad que tenemos, porque ¿qué presentamos de cómo hicimos nosotros esa integración en nuestro juicio para decir si el menor estaba en condiciones de haber sido vacunado por estas indicaciones, con esta técnica y además todavía todo este proceso de consentimiento informado? Ya pidiendo el expediente clínico, encontramos una serie de anotaciones, les puse las más importantes nada más. En el día 1 nace el menor por cesárea, indicada por el oligodramnio severo, 3600 con APGAR 89, Capurro 41. Ojo, se le pone vitamina K intramuscular también. Cloranfenicol oftálmico, pasa alojamiento conjunto, seno materno libre demanda, inmunizaciones, signos vitales totales, bueno, y toda esa juerga que tenemos que no es lo indicado en el expediente clínico, pero bueno, es lo que existe. El día 2 se aplica la vacuna contra hepatitis, el día 3 lo pasan al servicio de pediatría, lo sacan de alojamiento conjunto, lo mandan a pediatría por tener un Cranmer 4, se corrobora que hay una incompatibilidad de grupo y bueno, permanece en el hospital para fototerapia y se le continúa el seno materno. Lo egresan, pero al día 9 regresan a este bebé al hospital. Ya viene con 38 de temperatura, 160 de frecuencia cardíaca, 56 de respiratoria. Presenta, y por eso lo regresan, pústulas en cuero cabelludo. Así lo menciona. Diagnóstico, dermatitis por estafilococo o probable sepsis neonatal. Como es una zona endémica de enfermedades por vector, hacen algunas pruebas, además, tratando de descartar que sea dengue, que sea paludismo. Eso es lo que le indican. Para el día 11 aparece un nuevo signo, que es el muslo izquierdo tiene un aumento de volumen y tiene induración. Le toman una radiografía, descartan lesión ósea. El día 15 se descarta cardiopatías por un particular, no dicen por qué, solamente que se fue a particular, se descarta y le ponen un diagnóstico con absceso de pierna izquierda por ultrasonido con probable hematoma por vacunación. Es la primera vez que se menciona en el expediente clínico un hematoma por vacunación y que se trae a colación la vacunación. No se explica por qué, no mencionan más, solamente agregan el diagnóstico y este diagnóstico se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo durante todas las notas. Hacen ahí un estudio epidemiológico, no lo encontré,
pero se menciona que se hace un estudio epidemiológico. Al día 21 egresan al menor por mejoría, porque ya no presentó fiebre en los últimos días, así dice en el expediente. Las lesiones dérmicas desaparecieron, pero el muslo sigue aumentado de volumen, hay dolor y sigue indurado. Así se va. Al día 31 regresa, le vuelven a mencionar que hay un absceso en el muslo izquierdo, hay una reacción perióstica, se hace interconsulta con cirugía y traumatología, ninguna de los dos se deciden, que se continúe con el tratamiento antimicrobiano y ya. Pero para el día 33 dicen, ¿saben qué? Hay que llevárselo a tercer nivel. Este caso, como les dije, solamente nos vamos a quedar hasta la etapa de conciliación. Llegan a la audiencia de conciliación, se ven involucrados todos los médicos, llegan, mandan a traer a todos, y ojo, es un caso de vacunación, pero se tuvo que presentar ginecología, todos los pediatras, cirugía, trauma, epidemio, y por parte de enfermería también. Se les da la explicación amplia a la parte quejosa, se presenta la pretensión económica y ninguna de las dos partes quedan de acuerdo. Ni quedan conforme con la explicación, ni quedan la parte médica conforme con aceptar pagar el caso, y tampoco desean pasar a la siguiente etapa, que sería la de arbitraje. En el modelo de arbitraje médico, en esta primera parte de conciliación no se llega al fondo del asunto, no se revisa la lex artis. Para poder revisarla, tienen que aceptar ambas partes entrar a un arbitraje. Ninguna de las dos desea entrar a la etapa de arbitraje y se concluye salvo a derechos. De este caso, lo que yo les puedo decir es que hasta el momento ya no se supo más de la familia. Es una familia de escasos recursos del interior del estado. Entonces, solamente es una cuestión de presentarles uno de los casos que tenemos, que ya se empiezan a dar. ¿Qué pasó aquí? Sin entrar más al estudio del caso, pudiéramos preguntarnos, y estoy segura que allá atrás ustedes están preguntando, bueno, ¿hubo mala práctica? ¿Pudo haber sido un evento adverso de la vacuna? Que de todos modos, si entramos y revisamos documentos y documentos de la vacuna, pues no lo menciona de manera explícita, pero bueno, tendría que correlacionarse además con otras cuestiones. Faltaron identificar otros factores, si el menor traía algún inmunocompromiso, si fue la vitamina K realmente, a lo mejor hubo una mala técnica de aplicación, pero algo que si pusieron atención en la narrativa del padre fue que desde el inicio dijo, se aplicó la vacuna por una enfermera que no se presentó, no explicó lo que se iba a hacer, no nos dijo los riesgos y los beneficios de la vacuna, y obviamente no hubo un consentimiento informado. Esto se los pongo porque cada día va a ser más y más y más frecuente los casos que nosotros nos topemos con situaciones así. La gente cada día está más informada, la gente cada día cuestiona más. Inclusive, nos guste o no nos gusten, existen los movimientos antivacuna que en México también ya están llegando y muy fuerte, y una serie de factores que nosotros nos debemos de anticipar para la cuestión de la vacunación. El consentimiento informado en la cuestión de vacunación, la OMS nos dice que puede ser de tres tipos: el escrito, el verbal y el implícito. Y ojo, porque aquí muchos van a decirme, y por eso les puse esas dos premisas al iniciar la plática, vamos a quitarnos la idea de que el consentimiento informado es un papel. El consentimiento informado es un proceso donde yo informo y expongo a mi paciente un procedimiento que le estoy proponiendo, y que él, tomando en cuenta toda esta información que yo le doy, va a decidir si lo toma o no lo toma. Luego, entonces, no todos los consentimientos tienen que ser escritos. El consentimiento por escrito, por lo regular,
ya está estipulado en las normas de los países. En México, ahorita vamos a ver qué estipula nuestra normativa, pero también existe el consentimiento verbal y tiene que cumplir con los apartados, de todos modos, de un consentimiento como tal. El verbal basta con que yo le informe a mi paciente, lo deje decidir y lo registro de que se le informó y que se obtuvo el consentimiento para el procedimiento. Hay otro que, y es el que más nosotros recurrimos, pero es el que menos, por lo menos para nuestra normativa mexicana, lo van a encontrar, que es el consentimiento implícito, donde muchos dicen, bueno, pues si ya vino a la clínica a pedirme la vacuna, quiere decir que está convencido y que la está pidiendo y que la quiere y que por lo tanto me da su consentimiento. Pero ¿qué le falta a ese consentimiento? Corroborar que sea informado, que sea válido, que no esté coaccionado. Entonces, ese es el problema del consentimiento implícito. Hay otro punto aquí que habría que traer a colación, que todavía no se da en México y que ni siquiera para la vacuna contra el COVID se está dando, que es la vacunación obligatoria donde dependiendo de la normativa del país, inclusive, aún así tenemos que informar al que le vamos a poner la vacuna, aunque sea obligatoria, y se solicita su consentimiento. Como es obligatoria, bueno, aunque no quiera, se le va a poner. Aquí la OMS recomienda algo importante, los mecanismos. Y aquí entra en juego algo que a veces a nosotros se nos va. Vean, los mecanismos dicen que sí es cierto que pedir el consentimiento en materia de vacunación baja ese acceso de la población a la vacunación, pero se ha comprobado en algunos estudios que si tú lo reviertes, que en lugar de pedir el consentimiento, el paciente lo que te entregue por escrito es el rechazo a acceder a la vacuna, entonces no baja tanto el acceso y la oportunidad de la vacunación. Otra, que tenemos que educar a nuestros pacientes, bombardearlos por todos lados. Y en el caso de las vacunas, llámese la de hepatitis B o llámese la de tuberculosis, que ya están en nuestro esquema, que se van a aplicar y que son a edades muy tempranas, entonces la tenemos que dirigir a sus responsables, puede ser por muchos medios y que inclusive puede ser la información colectiva, invitándolos, claro, a que dudas, toda la retroalimentación que necesite, inclusive el querer retirarse en algún momento lo puedan hacer. Aquí la OMS tiene un documento, pero habla de la vacunación entre los 6 y los 17 años. Ojo, nuestro esquema de vacunación es para niños menores a esa edad. Entonces, todavía está ahí la duda. Pero bueno, en este documento, aquí la OMS nos dice que ya tenemos que incluir a nuestros niñas, niños y adolescentes en la participación sobre la vacunación. O sea, sí acepta que tenemos que considerar el consentimiento informado, que no lo podemos dejar nada más implícito, que no podemos decir, como ya vino conmigo, como ya se formó hoy en la cola COVID, como todos vamos, ya está autorizado. No, porque inclusive en el asentimiento informado nos vuelve a recalcar, tienes que informar a tu niña, niño, adolescente al nivel de entendimiento que ellos tienen. Tienes que recalcar que ellos pueden decir si quieren o no quieren. Tienes que recalcar que necesitas vigilar qué mecanismos se están aplicando para la población específica a la que tú estás atendiendo. El problema del asentimiento informado es que no está regulado en muchos países, incluido el nuestro, pero lo podemos nosotros considerar por la cuestión ética y por las buenas prácticas. Eso quiere decir que todas esas vacunas que, por ejemplo, llegamos a poner a nivel primaria, por ejemplo, la de BPH, ya deberíamos de considerar también el asentimiento informado. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama interés superior del menor, donde él debe de ser partícipe de las decisiones de su salud. Hay casos especiales y ahí sí nos vamos a topar, porque ya estamos hablando de un menor que tiene otro nivel ya de entendimiento. Hay algunos que acuden solos,
¿sí? ¿Qué debemos hacer cuando un menor acude solo? ¿Le damos, no le damos la vacuna? ¿Le informamos, no le informamos? Donde también puede discrepar la aceptación del menor y del responsable. A lo mejor el menor no quiere vacunarse, el responsable sí lo quiere vacunar, o al revés. La menor sí quiere su vacuna del VPH, la mamá o el papá dicen que no. Los emancipados, que esa es una figura jurídica y que difícilmente van a encontrar jurídicamente a un menor emancipado, pero bueno, así es nuestra ley. Y la cobertura, porque dice, es que si le preguntas, pues ya no voy a poder vacunar a toda la escuela, o me voy a tardar mucho informando, o tengo que ir desde una semana antes a dejar la información para que los maestros se la hagan llegar a los papás me la regresen, luego pasan otros 3 días, otros 10 papás todavía no me la siguen sin regresar, al siguiente día me falta un papá y me tardo 2 semanas, lo que iba a hacer en 2 horas de ir a vacunar a los menores. Pero regresemos a lo que estaba ya. Cuando tengan ustedes la duda de esto, siempre pensar cuál es el interés superior del menor. Y en los casos particulares, busquen asesoría. Hay organismos como el nuestro, que es la Comisión de Arbitraje Médico, la que tengan ustedes en su estado, la nacional, o obviamente algunos particulares. Aquí está Medical Legal Center, que, oye, tengo este caso en particular. ¿Qué puedo hacer? Lo ideal, maneras generales, sí, sí pide el asentimiento al menor. Además del consentimiento que debe ir con lo de los padres, va el del menor. Puede ser verbal o puede ser escrito, dependiendo del caso en particular. Para nuestra normativa nacional, nuestra constitución como tal no menciona ningún artículo donde diga es obligatorio el consentimiento informado, como lo pueden tener en otros países por la Convención de Oviedo. Pero si nosotros queremos interpretar, y se nos va a interpretar, porque hay muchos casos que se han llevado hasta la Suprema Corte en la cuestión profesional en salud, no de vacunación, pero sí en la cuestión de salud. Ahí tienen los artículos que en un momento dado nos pueden sacar y el abogado diga, mira, artículo 1, dignidad humana y autonomía, artículo 4, de protección a la salud, el 6, el derecho a la información, y ahí nos los van a presentar. Tenemos, y me voy a ir un poquito más rápido porque veo que ya se está avanzando mucho el tiempo, en la Ley General de Salud nos dice que el beneficiario del sistema de protección de salud, todavía nos han cambiado estas palabras, pero bueno, sigue siendo que debe decir libremente, otorgar su consentimiento y la confidencialidad. En la norma 004 hay un apartado específico que me habla del consentimiento informado. Para esto, y ojo, mucho ojo en esta diapositiva, nuestro consentimiento informado debe cumplir estas 3 etapas. La primera, que es la de comunicación, la segunda, que es la de aceptación o negación en su momento, y la última, que es la de documentación, que es donde casi siempre brincamos y nos vamos directo a la documentación y fírmale y dile al MIP que le pase corriendo el consentimiento porque si no, no baja a quirófano y creemos que con eso está. No. En la etapa 1 y 2 yo tengo que corroborar que se haya hecho y esa es a lo mejor en la que más tiempo, esfuerzo me voy a llevar. Aquí la cuestión es que los expertos en este acto médico somos nosotros. ¿Tenemos barreras en cada una? Sí. En la primera etapa, que es la comunicación, y es donde yo doy rienda suelta a garantizar el derecho a la información de mi paciente, puede haber problemas en la transmisión y la discusión. Puede ser que mi paciente sea sordo, puede ser que sea una persona adulta mayor de 90 años y no me entiende, no sabe escribir, o puede ser el caso, ya le dije, del adolescente de 12 años que quiere acceder a la vacuna. Puedo tener problemas en esta comunicación, garantizar derecho a la información. La pregunta que yo siempre les hago, ¿lo escribiste? ¿Lo describiste? Ya sea en tu expediente o en tu carta de consentimiento informado. No. Ese es un problema que nos dejan los machotes de los consentimientos informados. No describimos esta etapa, que es la de comunicación. Otra es la de aceptación o no, donde yo respeto la dignidad y la autonomía de mi persona. Si decide que sí, se consigna, si decide que no, idealmente también que podamos poder, ¿por qué no? Y si en algún momento quiere cambiar su decisión de sí o no, sí, se puede hacer. Y el último,
¿Qué es la documentación? En la norma 004 me dice los mínimos que yo debo de cumplir en la cuestión del consentimiento informado. ¿Qué factores pueden interferir en el consentimiento? La comprensión del paciente, la capacidad de la toma de decisiones, la autonomía y la disponibilidad del proveedor. Para cada uno, ahí abajo les pongo un artículo que está muy interesante. Si pueden consultarlo, desarrolla muy bien estas 4. ¿Cuáles son las excepciones en este documento y en este proceso? La urgencia, que para la vacunación no hay urgencia, la incompetencia legal, que a lo mejor pudiera presentarse en un momento dado, e inconsciencia, ese no aplica para vacunación, el riesgo de muerte o daño permanente, no, aunque viene ahí el uso de emergencia de la vacunación y ese tiene sus criterios específicos. Hay antecedentes y hoy día, si ustedes se ponen a ver, en América tenemos 2 países que están pidiendo ahorita consentimiento informado para la cuestión del COVID, Colombia y Uruguay. Colombia ya tiene experiencia en esto porque hace años, cuando ellos quisieron aplicar la vacuna de VPH, exigieron que tenía que ser con consentimiento informado. Vieron ellos que bajó mucho la aceptación de la vacuna porque la gente no quería firmar el consentimiento y lo que hicieron fue revertirlo, que el paciente firmara el que no quería aceptar la vacuna, no que sí. Entonces ya con eso subieron su acceso a la vacuna y ese antecedente tiene. Hoy día sí, es obligatorio en Colombia el consentimiento informado para la de COVID. Y Uruguay está en las mismas. Es de los países de América que tienen consentimiento informado. Ojo, aquí hay un caso muy discutido. En los 2 países, la mayor duda y algo que traen ahí es que argumentan que la urgencia del consentimiento informado no saben si es para proteger al paciente o para proteger a la farmacéutica, porque aunque legalmente y éticamente no es lo ideal que los eventos adversos que se pudieran dar no lo va a pagar la farmacéutica, sino el Estado o bien el paciente. Entonces, ahí hay una discusión un poquito complicada, pero ambos países van a solicitar el consentimiento informado. Podemos también encontrar en nuestras, en los casos que se han llevado con anticipación en México, varios ustedes se ponen a revisar por ahí el Semanario Judicial de la Federación, por ahí les menciono nada más este que es del 2011, pero es muy interesante porque dice que aun cuando un paciente te firme el consentimiento informado, no te excluye de la responsabilidad profesional. Y ojo, porque muchos tenemos esa costumbre de poner el consentimiento informado, que como fue informado amplia y detenidamente el paciente, exonera al profesional de cualquier situación que se derive de este acto médico. Y no es cierto, el consentimiento es yo te autorizo este procedimiento, porque yo ya sé los riesgos y beneficios y tomo la decisión de entrarle. Pero eso no quiere decir que si tú lo hiciste mal, que si la técnica fue mal aplicada, que si la decisión y la propuesta no era la que tocaba para este paciente y para esta entidad nosológica, que si hubo una mala práctica, tú vas a tener que responder como el profesional que eres. Es decir, no excluye la responsabilidad aun cuando exista un consentimiento informado. Ahí les pongo un comparativo de lo que dice la norma 004 y las recomendaciones que nosotros les damos estudiando todos estos casos que se han emitido en materia de salud. Primero, la norma te dice los mínimos, pero tú puedes escribir todo lo que necesites y todo lo que quieras. Y esa es una pregunta también muy frecuente. Me dicen, es que el consentimiento aquí en el IMSS tiene este formato, doctora, ¿le puedo escribir más? Sí, sí, le puedes escribir más. Escríbele adelante, abajo, atrás, anéxale otra hoja donde digas, hoja 2 de la carta de consentimiento informado, si tú lo necesitas, hazlo. Además de que tú tienes que poner los riesgos y beneficios, te piden todos estos que te des una explicación breve del procedimiento y los criterios que te llevaron a decidir ese procedimiento. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué opciones había? A veces una alternativa es no hacer nada. ¿Qué va a pasar si tú no haces nada? Los riesgos inherentes al paciente, porque dice riesgos y beneficios, pero del acto médico.
¿sí? Casi todos se quedan nada más en la cuestión del procedimiento, pero nos olvidamos que hay un paciente. Aquí es riesgos y beneficios de ambas partes. Esta vacuna tiene un riesgo de 1 en 2 millones de eventos adversos graves, ¿sí? Y tiene el beneficio de que no te va a dar la enfermedad. Ajá. Pero ¿y del paciente? Ah, tengo el riesgo de que es un adulto mayor que no sabe leer, no sabe escribir, tiene hipoacusia bilateral y por más que le explique los cuidados de la vacuna, puede ser que no me haya comprendido lo suficiente para poder él cuidarse. Y tiene el beneficio, obviamente, que como es una persona en una edad ya vulnerable y en una situación vulnerable, bueno, quiero asegurar que no va a padecer esta enfermedad. Contraindicaciones, explicar siempre las molestias habituales, que es algo que también se nos va, y en las vacunas hay molestias habituales, ya está escrito en los manuales, sabes que vas a tener dolor, vas a tener enrojecimiento, vas a poder tener quizás hipertermia, etcétera, etcétera, ya existe, entonces darle la lista de molestias habituales. Opción de retirar el consentimiento si así lo desea, y actualizar el consentimiento cada vez que se modifiquen estos riesgos y beneficios. Y eso es algo que nos pasa, ahorita hablando de generalidades de consentimiento, algunos toman el consentimiento informado de la mujer que se va a cesárea desde la UMF. Para cuando llega al hospital 2 semanas después, ya no es la misma embarazada, ¿sí? Y tu consentimiento que tú levantaste en la UMF no me sirve para cuando ella entra al hospital, porque cuando entra al hospital ella viene con preeclampsia, viene con oligodramnios, viene etcétera, etcétera, es otra. Entonces el consentimiento debe de modificarse cada vez que los riesgos y beneficios se modifiquen. ¿Cada qué tiempo? Depende de la entidad nosológica, depende del paciente. ¿Qué más agregarían ustedes? Esta es una carta de consentimiento informado para vacunación que nosotros recomendamos aquí en Oaxaca. En nuestra página oficial, les prometo que mañana se la subo por si alguien quiere entrar y descargarla, la pueden usar libremente porque no es nada del otro mundo, simplemente es el análisis de todo esto que hemos estado hablando, donde el procedimiento propuesto, bueno, es vacunación. Vacunación contra hepatitis B. Explicación del procedimiento y criterios para su recomendación, algo muy breve, los riesgos y beneficios tanto del procedimiento como del paciente, las alternativas, contraindicaciones, molestias habituales, qué intervenciones pudieran darse en un caso de contingencia y urgencia, que te lo tiene que autorizar el paciente, porque imagínense que quizás sea 1 en 2 millones, pero el paciente se me desmaya y comienza con un shock anafiláctico de manera inmediata. Pues yo tengo que intervenir, ya no voy a esperar que me den otro consentimiento, eso es la contingencia y urgencia. Un agregado que tiene ahí es el uso y confidencialidad de los datos, ¿sí? Hasta dónde el paciente puede saber que sus datos son usados y hasta dónde son confidenciales. La revocación del consentimiento informado, la aceptación o rechazo, y si es posible que nos diga por qué lo rechaza. Lo que nos pide la norma, nombre, firma, pero además también identificación del paciente, porque a veces ni siquiera corroboramos que sea el nombre real que nos están dando o que a veces inclusive solamente es una cuestión social de que el niño lo llaman Carmelo porque nació el día de las Carmelas, pero en su acta de nacimiento dice José y nosotros tenemos a veces hasta 2, 3 registros del mismo, ¿no? Entonces, este es un formato que nosotros recomendamos, no es un machote, es un formato guía, donde tú tienes que personalizarlo al procedimiento y al paciente. Ahora, rapidísimo, la investigación clínica. ¿Por qué la investigación clínica? Porque el caso de las vacunas contra COVID entra en este campo, en el de la investigación clínica. Aquí nosotros todavía estamos en una etapa de que hablamos de la seguridad, de la eficacia, de la fabricación de la vacuna. La mayoría de vacunas se les pide una eficacia por arriba del 98%. Las de COVID están siendo autorizadas inclusive por arriba de los 50. Las otras vacunas tienen eventos adversos por arriba de 1 a 2 o 3 millones. La de COVID todavía hablamos de 30,000 o 100,000 y que te puede dar un evento, o que están todavía esperando a ver qué puede presentarse. Podemos buscar información, no hay mucha, pero sabemos que esto del COVID se está dando día tras día. La FDA dice
así lo dice en su página, que debe asegurarse de que las personas que reciban la vacuna bajo autorización de emergencia sean informadas en la medida de lo posible, dadas las circunstancias aplicables, que está autorizado en una cuestión de emergencia. Obviamente todavía hay beneficios y riesgos que se desconocen y que es una opción aceptarlo o rechazarlo. En nuestra ley en México, en la Ley General de Salud, lo pueden encontrar en el título quinto de Investigación para la Salud, el artículo 103, que pudiera aplicarse en este momento. Dicen, el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico cuando exista la posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente. Conste que yo nada más copié y pegué lo de la ley, así está el error en la ley, ¿eh? Siempre que cuente con el consentimiento por escrito. Entonces aquí nos pone a pensar, a ver, nuestra ley, nuestra propia ley, dice que cuando sea un tratamiento que es todavía no, que está en investigación, el consentimiento tendría que ser por escrito. Y ya vimos las características del consentimiento escrito clínico. Ahorita les voy a dar el del consentimiento en investigación. En el artículo 20 nos dice que es el consentimiento informado. Aquí el paciente debe tener pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, aunque sea 1 en 30,000, yo le tengo que avisar, esta vacuna está en una etapa de investigación que a lo mejor 1 en 30,000 puede tener un evento adverso, el cual es esto, y que además, ojo, el uso de la información, porque toda la información que se está generando en esta etapa 3 tiene que servir para alguien y mis datos no pueden ser completamente confidenciales. Entonces yo también tengo que saber que estoy participando. Aquí me queda un poquito la duda, y estoy segura que aquí deben de haber expertos en vacunación, ¿cómo va a ser el proceso de seguimiento de los pacientes, de los sujetos de investigación? Pues en este caso no son pacientes, son sujetos de investigación, de las vacunas que se están aplicando en México. Se los dejo después, a lo mejor alguno va a dar un tema en próximas semanas y nos platique sobre esto. El consentimiento en materia de investigación tiene estos puntos para abordar. Identificación de la institución, título del documento, ojo, para los dos, en México el nombre legal es carta de consentimiento informado. Si ustedes me juntan el consentimiento informado con el de ingreso del paciente, etcétera, etcétera, no sirve. Es como los pagarés. Si tú no le pones arriba pagaré, el que le pegó a tu carro ya no te va a pagar porque no tiene el nombre legal que tiene México. Nombre del proyecto, un saludo si es posible, descripción de la investigación, objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios, alternativas, compensación, que ojo, acuérdense de la discusión que hay en Colombia y en Uruguay, la confidencialidad de los datos. Si buscan por ahí el caso de Israel, es interesante porque también las farmacéuticas dicen, es que son míos, son mis vacunas, entonces todo lo que se genera de lo que pase con mi vacuna, yo no lo voy a compartir hasta que publique mi información. Entonces, también la cuestión de la confidencialidad y de los usos de los datos hoy día tienen ahí un tema interesante. Riesgos potenciales y la compensación de esos riesgos. ¿Quién lo va a pagar si me pasa algo? La participación voluntaria y de retiro. Números para contactar. Ya me fui, me vacunaron antier, pero fíjense que hoy tuve este caso. ¿A quién contacto? ¿A quién busco? ¿Dónde lo reporto? Y que el paciente tiene que llevarse una copia. Este lo encontré en redes. Los que estén de liste aquí conectados, díganme si es el oficial o a lo mejor nada más lo generaron de manera unilateral. Pero viendo lo que revisamos durante las diapositivas pasadas, yo diría que todavía le faltan algunos puntos. Ojo, acuérdense que los mecanismos para informar pueden ser muchos y son válidos. Puedo yo poner la información en mi página, puedo dar volantes, puedo perifonear, puedo hacer sesiones para informarle a la población y hacer más rápido esto del consentimiento informado ahorita que la vacunación tiene que ser masiva, pero tiene que ser completa. ¿Sí? Y creo que a este por lo menos le hace falta algunos puntos. Dice ahí algunas contraindicaciones absolutas, el esquema de dosificación, las personas que están embarazadas no entran, las que tienen inmunosupresión tampoco, situaciones específicas como las de lactancia, dice que se pueden vacunar,
que les diré que yo quise inscribirme aquí en el protocolo de Cancino que llegó a Oaxaca y como yo estoy en periodo de lactancia, me dijeron que no. Y obviamente la precaución para considerar pues, poder ir programar la vacuna. Pero faltan algunos datos que nuestros mecanismos de información tenemos que mejorar. ¿Qué problemas tenemos? Pues ocultar información, nos podemos ver involucrados en ocultar información, en exponer a los participantes en algunas cuestiones que no pudieran ser las ideales, invadir la privacidad de los participantes, privar a los participantes de beneficios, plantear protocolos sin sustento ético y excepciones por riesgo mínimo. Concluyendo ya, 1, siempre debemos involucrar al paciente, informándolo y dejándolo decidir, sea para vacunación o sea para el procedimiento que yo quiera. ¿Cómo puede ser verbal? Puede ser escrito, yo lo tengo que decidir. Debemos dejar constancia, eso sí, del proceso. Aún así sea verbal, en mi expediente clínico, esto, de manera verbal y se buscó la autorización del paciente. Si es de las exigencias de alguno de los rubros que ya de manera explícita nos dicen se necesita consentimiento informado o es de aquellas donde yo considero porque es población vulnerable o porque es una cuestión que tiene un riesgo mayor, también lo hago por escrito y lo dejo en mi expediente clínico. De preferencia, también tendría que dársele copia al paciente. Para que el consentimiento sea válido, debe ser informado, entendido y voluntario. Y la persona que presta el consentimiento debe tener la capacidad de adoptar la decisión. Y la respuesta a la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿se requiere consentimiento informado para la vacunación? Sí. Quizás, dependiendo del caso, puede ser verbal. Sí, si pudiera ser verbal, a lo mejor estas vacunas que ya están en nuestro esquema básico y que ya tienen muchos antecedentes, pudiera ser verbal, pero es necesario siempre informar a nuestro paciente. No podemos hacerlo del caso que le dijimos y lo que hacemos diario. Nos metemos y con permiso voy a vacunar a su niño, a lo mejor le da fiebrecita y dolor al rato, ahí lo baña y yo me voy y ya no explico más. Tenemos que hacer todo el proceso de comunicación, aceptación y documentación en registro. El profesional debe aplicar su criterio para valorar la necesidad de un consentimiento verbal o escrito, según la individualidad del paciente y del procedimiento, en apego a las buenas prácticas, al derecho a la información y a la autonomía. Y bueno, Hipócrates no conoció mi bello Oaxaca, pero les dejo ahí una estampa de Monte Albán. Como una de las obligaciones profesionales está educar al paciente. Al educar le entregamos los conocimientos claros y suficientes para conseguir que no solo comprenda lo que sucede y afecta, sino que participe de manera activa y eficaz en su tratamiento y prevención. Y bueno, pues escucho los comentarios. Si hay oportunidad de que platiquemos algunas dudas, con mucho gusto. Ahí les dejo mi correo, el teléfono personal donde me pueden mandar algún mensaje si gustan, aunque cuando nosotros estemos en Oaxaca, nosotros hacemos talleres para elaboración de consentimiento informado. Con mucho gusto, aunque esté en otro estado, los podemos apoyar en las medidas de sus posibilidades. Pues ahí está, licenciado Abraham. Muchas gracias. Hay varias preguntas. David Claro. Pérez Mesa dice, en el caso del consentimiento informado para la vacunación de COVID-19, se nos explica en detalle si tenemos alergia, los posibles efectos colaterales, cuántas dosis, etcétera. Y al firmar y aceptar el consentimiento hay otro documento en el cual el paciente desliga la responsabilidad de la farmacéutica o de los servicios de salud en casos de acciones severas o graves y no son responsables médicas ni legalmente de ello. ¿Qué opina? Es lo que yo les decía, que está pasando en Colombia y en Uruguay, ¿no? Y acá me podrá decir dónde le está pasando esto. No está pasando en todo el país, pero estoy segura que en algunos lugares, así como nos los menciona él, quieren eso, el deslindar la responsabilidad del Estado y de la farmacéutica. Éticamente no es lo ideal. Legalmente ya vimos ahí la norma y vimos la ley que tampoco tendría que ser lo ideal, pero para empezar, no creo que todos los consentimientos que se están aplicando ahorita para lo de COVID diga arriba, carta de consentimiento informado y cumpla con todos los puntos que mencionamos aquí. Entonces, híjole, la verdad es que este proceso en vacunación y en todo necesita mucha mejora. Excelente, nos vamos a ir rápido porque hay varias preguntas. El doctor Ulloa, el consentimiento. Tania, ¿habrá forma de que nos ayude a dejar de compartir para que nos veamos solo Sí, los claro, dos? claro, claro. Miguel Ulloa, el consentimiento informado es tanto para consulta externa como tanto para quirófano como también para consulta externa. Sí, en la norma 004 van a ver ahí los puntos que te dicen
explícitos, ¿no? Esto necesita consentimiento informado, pero tiene un punto al final que dice que lo deja al criterio del profesional. Y ese es un punto que entonces nosotros tenemos que volvernos hábiles. Y es lo que yo les decía, a lo mejor la vacunación la hacemos diario, a lo mejor la de hepatitis B tiene un riesgo mínimo, porque si buscas en la bibliografía, dice que 1 en 3 millones. Pero si yo veo Ok, que este es un paciente vulnerable, yo les recomiendo, hagan su consentimiento y de de acuerdo. preferencia escrito. El doctor Raúl Tachiquín dice, ¿qué tanta habilidad tendría en este caso el consentimiento para las vacunas contra la pandemia de COVID si el paciente puede no tener ni la información, ni el conocimiento, la lucidez mental por la paranoia o histeria colectiva ante todo el escenario de esta pandemia? ¿Sería solo para documentación o protección del vacunador? Aquí la pregunta sería, ¿cómo cumplimos la primera etapa del consentimiento informado? La que yo les puse, la de comunicación y los mecanismos de información. Vean toda la historia, todos los casos que yo les presenté, y estamos hablando de casos hasta de 1700. El paciente quizás no es el que tiene el mayor conocimiento en 1700 y en el 2021. No es el que va a tener el mayor acceso a esta información. Pero yo aún así tengo que insistir, insistir, informar y darle las mayores herramientas para que él pueda decidir. ¿Sí? Excelente. Imagínense la Sierra de Excelente. Oaxaca. Para informarle a las personas mayores que a lo mejor no saben leer y escribir, pues es una tarea muy ardua. Pero eso no quiere decir que, bueno, mejor me hago un lado, me volteo y pues ya vino, eso me da, lleva por implícito que aceptó la vacunación, ¿no? Entonces, El doctor tenemos que David hacer hace la una tarea. aclaración. El doctor David hace una aclaración, dice, me refiero a Orlando, Florida, y sí tuve que firmar consentimiento informado y un documento que los desliga de cualquier proceso legal. Desafortunadamente ya han fallecido pacientes en Estados Unidos a consecuencia de la vacunación. El doctor David ya se vacunó. El doctor Jesús Rodríguez, de la Comisión de Arbitraje de Sinaloa, dice, la osteomielitis en fémur nunca la he visto o visto en 30 años de práctica de la ortopedia. Nunca la he leído ni visto. Él es además ortopedista. Se puede Sí. generar por la aplicación de una vacuna como en este caso el muslo. Saludos, muy interesante. La doctora Olivo también envió un saludo y ella nos pregunta, por estar internado al nacer por prematurez, ¿hay factores de riesgo que condicionan la infección ósea? Bueno, es una afirmación. La vacuna es raro que cause lo mencionado, pero es interesante, dice. Ella también ortopedista. María Jardón dice, pero de hecho tendría que hacerse la hoja clínica de enfermería en donde se maneja el tratamiento integral en la administración de una vacuna. Más bien afirma, ¿no? Tendría que hacerse la hoja Aquí, clínica de enfermería en donde se maneja el sí. tratamiento. Ajá. Aquí en México la vacunación es algo que prácticamente lo hemos dejado a enfermería, ¿sí? Pudiera hacerse, pero con lo mismo, enfermería tiene su proceso, su modelo de atención, sus diagnósticos, y se les enseña a las enfermeras, a este niño sí, a este niño no se le pone. El problema es, demuéstrame dónde hiciste tú esa valoración del niño. En este caso de que yo les puse al inicio, sí venía la indicación del pediatra de que se le pusieran las vacunas, pero no hay ningún otro registro donde la enfermera haya aplicado este modelo de enfermería para decir era un niño en buenas condiciones, que se le puso con esta técnica, etcétera, etcétera. Esa es nuestra debilidad, pero sí tendría que enfermería también llevar sus registros. Franklin Aguilar dice, en el caso de consentimiento informado debe colocarse todas las complicaciones comunes reportadas en la literatura o solamente las más básicas. Y si se puede colocar que estas conlleven a la muerte. O sea, Se pregunta. ponen las más frecuentes y las más graves. Tiene que ser algo muy breve y eso es lo que se recomienda. Lo más frecuente y lo más aparatoso. Dice María Salud, dice, en el caso de COVID, con mayor razón debe haber un consentimiento informado, pues porque estamos todavía, terminaron recién la tercera fase. Chávez Coahuonte dice, felicidades, desde el primer momento en que la madre lleva a un menor está aceptando la vacunación, lo que establece un contrato contractual, un acuerdo contractual, al igual que un adulto que se vacuna contra COVID, aceptando en forma inherente los efectos adversos. Por epidemiología hay un efecto adverso, 1 en 1 millón de dosis aplicadas. Dice Alberto Ramírez, al registrarse por internet para la vacuna se pregunta si quiere que se le aplique la vacuna del COVID. ¿Eso sería válido como consentimiento informado? Aquí hablamos y les vuelvo a hacer recalcando esto. La información. ¿Dónde dejamos la información completa, clara, el entendimiento de la persona? Es que si nos vamos directo a la última etapa, que es el registro, pues nunca se va a cumplir con este proceso de consentimiento informado, ¿no? Quién sabe cómo se Excelente. le pueda llamar, pero como Graciela proceso Ortiz, no.
Dice, el consentimiento informado en México dice que el paciente está en conocimiento de los riesgos que le puede causar X o Z estudio de gabinete. Entonces, dicho consentimiento no tiene la función de informar solamente al paciente, sino solamente cubrirse el error de cualquier estudio que se pueda causar. Patricia Prado dice, quisiera saber si el paciente para una intervención quirúrgica se le explican los beneficios, riesgos y complicaciones que puede existir, no firma el consentimiento informado, entonces no se realiza X intervención hasta en tanto acepte el paciente el consentimiento informado. Perdón, no entendí la Sí, pregunta. ella lo que dice es qué pasa cuando le explican al paciente, pero no hay un documento firmado. Entonces, mientras no esté el documento, no realiza el procedimiento. Si es quirúrgico, no. Acuérdense que quirúrgico es de los que dicen que tiene que ser por escrito. Y si mi paciente no me lo quiere firmar, todavía no lo ha autorizado, ¿no? Entonces, mejor que te diga ahí por qué no quiere y que te diga que no, y pues sigues insistiendo. María Jardón dice, ¿qué pasa con los niños que aún no tienen nombre? Acuérdense que pusimos ahí el máximo interés del menor. Por ley, bueno, los niños deberían de tener nombre, ¿no? Entonces tiene que llevarse a una cuestión ahí de interpretación, pero siempre el máximo beneficio del menor, ¿sí? Sí, Ok. no tiene nombre, pero yo llego como brigada, pues bueno, lo registro y se lo pongo y hago toda mi anotación. Se encontró este menor sin nombre en esta localidad con estos responsables, y Excelente. dejo El ya el doctor José Luis antecedente. Martínez, desde Monterrey, dice, ¿qué sucede si al inicio de las campañas de vacunación la realiza como es frecuente la primera dama o la presidenta del DIF para la prensa y todo el rollo y presenta una reacción adversa? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir, no? Son actos médicos que deberíamos de hacer con un protocolo y un procedimiento cuidado. Pues si es para la foto que nomás le pongan agua y que ya se la aplique quien deba aplicársela. Bueno, por lo María regular Salud. les dejan la Sabin, ¿no? La inyección o eso no se atreven, quiero pensar. Entonces, ¿cómo quedó en nuestro país? Debemos darnos el consentimiento informado para la aplicación de vacuna contra COVID, sobre todo para el caso de compensación y en caso de riesgos. Pues ahí les puse la respuesta a la pregunta. Lo ideal sería sí. ¿Y qué dice nuestra ley? Que además tendría que ser por escrito, ¿no? No dudo que haya quien lo debata, pero es lo que yo les presento esta noche. El doctor Agustín Salazar, a quien envió un saludo hasta Veracruz, dice felicidades a la doctora Tania, Medical Legal Center, por ese tema, por demás interesante, al que en ocasiones únicamente lo tomamos como un simple documento que confirmarlo pensamos es suficiente sin darle la importancia que implica como obligación moral y ética por parte del médico y saluda. Doctor Silvia Félix dice, el gobierno federal de México lleva a cabo esta acción del consentimiento informado de manera completa para población que se está vacunando. Anduve preguntando eso precisamente, fíjense, porque en Oaxaca comenzó en esta semana la vacunación. No me supieron responder. En la cuestión de la jurisdicción sanitaria no tienen una indicación. Entonces, yo creo, no estoy a ciencia cierta, pero creo que no se está realizando el consentimiento. Marta Romero, ¿las contraindicaciones de la vacuna COVID deben quedar por escrito? Sí, tendría que. Excelente. Víctor Manuel Campos, excelente charla. Es evidente que el consentimiento es para proteger a la industria farmacéutica y del Estado, ya que aún faltan los efectos a mediano o largo plazo dada la urgencia. Entonces, el consentimiento no aplica para protección y o seguridad de la persona vacunada contra COVID. ¿Qué pasaría si existen a efectos en futuro? ¿A quién se le responsabiliza? Aquí habría que debatirlo, ¿no? Obviamente que aquí estamos hablando desde el enfoque del profesional, pero ¿qué va a pasar? Como dice él, ¿no? Cuando llegue a saber un evento adverso, pues las cuestiones legales y éticas protegerían más al paciente. Pero las farmacéuticas pues son gigantes, entonces están tratando de revertir esto con un consentimiento malintencionado. Antonio Torres, excelente orientación no solo para la vacunación, sino de la vulnerabilidad de los servidores de salud a quienes están expuestos. Armando Dávalos dice, necesario que en México exista una propuesta de la comunidad médica para actualizar las regulaciones y normas que permitan contar con los consentimientos para los casos del manejo de vacunas obligatorias en menores de edad y consentimientos informados para las vacunas voluntarias. Es correcto, porque hay unas que son obligatorias y otras que son descorrecto. Muy bien, Armando. Dice Anastasio Vicente. Doctora, gracias. Está muy claro lo de la ponencia, pero es conveniente que quien participe para elaborar estos documentos deberían participar los trabajadores de salud que están al frente de las unidades de salud. Mariano Pérez dice, en nuestro país,
¿Quién se hace responsable de las secuelas graves post-vacunación o en caso de eventos centinela? No sabemos. No está claro, la verdad, qué seguimiento se le va a dar a esta fase 3 de investigación de las vacunas. Estaba yo viendo Perú, por ejemplo, tuvieron una capacitación en línea donde les explicaban cómo se iba a dar el seguimiento, cómo iban a llevar el reporte de casos, el seguimiento de los pacientes, etcétera, etcétera. Estuve buscando para México, no encontré, no sé si entre el público hay alguien que esté en vacunación y nos puede decir, sí, sí, se les ha estado capacitando, pero yo no encontré. Excelente. La doctora María Elisa Zamudio, ¿no sería una obligación del ciudadano el aplicarse la vacuna para disminuir los casos y la mortalidad? Muy buena pregunta también. La obligatoriedad de las vacunas no se ha llevado en ninguno de los países, por ahí 2, 3 lo están discutiendo. Pudiera ser, pudiera justificarse en un momento dado que por el bien común se haga obligatoria, pero aún así eso no quita que tiene que ir obligatoriamente informado. El doctor Francisco Javier Robles, a quien le envío un saludo, él es médico y es abogado, y dice, caramba, qué extraordinaria charla. Sin embargo, corrobora mi impresión de que es una doctrina jurídica sumamente defectuosa. En algunos momentos es necesario argumentar con una especie de falacia de generalización apresurada. El doctor Francisco Rafael dice, en esta pandemia la información a través de los medios de comunicación equivale al consentimiento informado. No meramente. Ya les dije, tiene que ir riesgos, beneficios, tendríamos que educar inclusive al paciente que se le va a estar dando seguimiento, que puede presentar esto, y lo debe de reportar. Entonces, los medios de comunicación creo que no llegan a tanta profundidad. Andrés Martínez, en caso de que alguien tenga un efecto adverso a la vacuna contra COVID, ¿procede la demanda aun cuando estas puedan ser esperadas, los efectos adversos? Tendría que haber por lo menos la idea de la compensación, ¿no? ¿Qué sucede si me pasa esto? Y es lo que por ahí algunos ya comentaron, la experiencia que hay en Estados Unidos, que inclusive en México a lo mejor llega a suceder. Si me llegara a mí a dar una mielitis transversa, ¿qué sucede? ¿Quién me la va a pagar? ¿Quién me va a atender? No, no está claro. No hay ni siquiera algún número o algo para reportar este tipo de eventos Fausto adversos. Barrera, Fausto Barrera dice, la vida supremo don, la salud suprema ley. En pacientes con conflictos de opinión, pero de necesidad por riesgos, ¿podría negarse la vacuna? No, meramente tendría que manifestar el paciente realmente que no lo desea, porque como no es obligatoria en México, si hay un manifiesto explícito de no desear la vacuna, bueno, entonces ahí sí no se aplica. Y ha pasado con algunos profesionales de la salud, porque inclusive en nuestro gremio hay algunos que piensan que no debe de aplicarse la vacuna y se están negando, y su instituto o quien los está enviando prácticamente sí se los está solicitando de manera obligatoria para seguir trabajando ahí, ¿no? Entonces, Okay. Nos vamos a ir más rápido porque hay que contestar todas y hay muchas todavía. Antonio Ortiz, me parece que las complicaciones que presentó el niño vacunado no fueron secundarias a la vacuna, es decir, a la sustancia antigénica, sino a la inyección en sí. Por tanto, para un niño que se inyecta penicilina intramuscular podría desarrollar la misma complicación. ¿Se requeriría en estos casos consentimiento informado para aplicar una inyección intramuscular? depende de la vulnerabilidad del paciente, ¿sí? Y si no, por lo menos verbal. Ya les dije, no es necesario que sea todo por escrito, pero sí verbal. Tienes que explicarle qué es lo que le vas a hacer. Ok, si está el doctor Robles Elías conectado, me hizo otra pregunta, pero ahorita se me borró. Entonces, si me la puede volver a elaborar, la formulamos. Damaris Cruz, soy estudiante de enfermería desde Puerto Escondido. Excelente pláticas, muy interesantes. Gracias, me puede apoyar mucho en las prácticas clínicas. Pues qué bueno, Damaris, de eso se trata. Es cariño Marisela, todo procedimiento invasivo tendría que llevar un consentimiento informado, eso sería lo ideal. Christopher dice, hay que recordar que todo lo que plasme en la historia clínica o nota médica o de enfermería en tu defensa ante cualquier asunto legal que esté en tu contra, con mayor razón tener un consentimiento informado. Dice Gilberto Bravo, ¿qué pasa con los pacientes de urgencia con el consentimiento si no pueden firmar y no hay familiar? Es de las excepciones que no lo desarrollé más porque no son los casos de vacunación, pero bueno, un paciente que no está consciente con 2 médicos que se pongan de acuerdo, pueden autorizar el procedimiento, se registra en el expediente, o ya lo sé, hay veces que están ustedes solos, bueno, ustedes y su alma sí registran en el expediente, tuve que tomar la decisión por preservar la vida del paciente, ¿no?
El doctor Víctor Manuel Campos, solo para completar, soy médico privado y he atendido muchos pacientes de COVID, pero no entramos en el esquema de vacunación, ingresamos solo por la edad. Desafortunadamente recién fui contagiado, voy saliendo de la neumonía. Pues mejores a doctores, nuestros mejores deseos. Doctor David Pérez, la vacuna no es obligatoria en Estados Unidos, donde 20-25% de los profesionales de la salud no quieren aplicársela. Dice, ¿es segura la vacuna de COVID para los adultos mayores? Bueno, no Pues, es parte del tema, pero eso hay que Miguel estudiarlo, ¿no? Medina, doctor Miguel, a quien le enviamos un saludo desde Veracruz, dice, hola, buenas noches, excelente plática. ¿Qué pasa en estos momentos? No hay vacunas BCG a nivel nacional por problemas con la industria farmacéutica. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, tampoco es parte del consentimiento, pero vaya, son de nuestro cuadro básico que deberían de estar durante este marco de protección de la salud. Excelente. Saludos del doctor Becerril, Verónica Becerril, perdón, María Bermúdez Rojas, Ruby Rojas, Elodia García, Polo Flores, Dulce Gallegos, David Díaz, dice, saludos a la doctora, soy alumno suyo, soy odontólogo y estoy a favor del consentimiento informado de la práctica de odontología, de la práctica de odontología en esta pandemia. Tania, por favor, su mensaje final para la comunidad médica. Pues yo quedo a las órdenes, licenciado. Ya les dije, nos pueden encontrar en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, en las redes sociales, en la página oficial. Con mucho gusto, aunque sean de otros estados, los apoyamos en lo que esté a nuestro alcance. Y un agradecimiento por la invitación, licenciado. Muchísimas gracias, Tania. Gracias por todo. Yo quiero agradecerles a todos los que se han conectado y se mantienen. Yo quiero recordarles que esta plática está grabada y pueden consultarla nuevamente en el Facebook pueden consultarlo tanto en el Facebook de Yo Soy Médico 17 como en YouTube. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y están ordenadas las de los lunes, que es teoría del caso, un caso médico de la mano del experto. El martes un podcast que se llama en sala de espera, y el miércoles, que como el día de hoy, que es la masterclass. Todas están debidamente ordenadas. También les recuerdo que si usted es jefe de enseñanza o es presidente de un colegio médico y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Hoy que estamos en tiempo de programar las sesiones anuales, bueno, con mucho gusto, si requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, solicítela a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto la facilitamos sin ningún costo, facilitándoles toda la infraestructura para hacerlo. Yo les recuerdo el próximo lunes el doctor César Peña nos hablará de un caso médico donde destaca la importancia de contar precisamente con un buen expediente clínico. No se lo pierdan el próximo lunes, teoría del caso, a las 8 de la noche por este mismo canal y por Yo Soy Médico 17. Tania, muy buenas noches y les agradezco a todos su conexión. Gracias. Gracias y buenas noches.